Pues me ha tocado sustituir al pastor secretario general del Ministerio de Remar, Ramón Ubillos, en este programa suyo de tertulia de amigos, que no podemos abandonar, porque realmente experimentamos la gracia de Dios de una forma muy especial cada vez que lo hacemos, ¿no? Y hoy tenemos una visita muy especial, porque está con nosotros, bienvenido, José Gómez. Gracias, sí, José Manuel Gómez. José Manuel Gómez, sevillano, que es nuestro pastor general en Remar, Guatemala, y Cuerpo de Cristo también de Guatemala y Centroamérica, y que, bueno, pues nos visita en este programa, aprovechando que ha venido por asuntos familiares. Y José, bienvenido. La obra que el Señor ha puesto en tus manos, en nuestras manos, porque yo soy parte, ¿no? En Guatemala es realmente muy especial. Puedo decir que después de las ministraciones que el Señor me permite hacer en España, es el país que más he visitado durante estos 35 años. ¿Cuánto tiempo llevas? 33. 33 años, ¿no? Prácticamente he ido todos los años, salvo ahora que empezaba a alternar un año sí y otro no, porque ya no da. Ya no da la extensión es tan grande del ministerio que ya no da, y luego pues tampoco se estira la capacidad con los años. Al contrario, mengua, ¿no? Pero tenemos recuerdos muy maravillosos de lo que Dios ha hecho en Guatemala. Si nos ponemos a hablar de todo Centroamérica sería muy extenso. Vamos a centrarnos en Guatemala, ¿no? Entonces, Guatemala empezó hace 33 años en una visita que Dios me permitió hacer para ministrar a 700 empresarios cristianos, en cuya conferencia estaba Efraín Ríos Montt, el antiguo presidente de Guatemala, que le calificaron de golpista. Fue él quien dio el golpe de Estado militar. Junto con otros hicieron un golpe militar, derrocando al gobierno que había. ¿Pero él intervino o a él se encontró con que le nombraron? Él intervino, de cierta manera intervino. Intervino, participó con los militares en ese golpe. Es que eso no lo sabía yo. Yo había entendido que él estaba de profesor, no sé si en la universidad o dónde, y que le llamaron a ser presidente del gobierno. Los golpistas que dieron. Los que dieron el golpe de Estado, pero en el cual no había intervenido él. Todavía no creo. Así, no recuerdo bien, pero... Pero él había intervenido. Yo creo que sí, pienso que sí. ¿Tú crees que sí, que participó? Bueno, Dios juzgará todo, porque al fin y al cabo, pues fue un presidente diferente, ¿no? ¿Tú crees que produjo un cambio positivo en el país? Mientras él estuvo, sí, cambiaron muchas cosas que estaban verdaderamente erradicadas, como era la corrupción a nivel de todos los campos, pero él sí intervino. Es más, me dicen, ¿verdad?, que él oraba todas las mañanas en televisión, hacía servicios que lo televisaban en Verbo y todo ese tema, pero sí cambió muchas cosas. O sea, y el evangelio se extendió... Fue donde más. Donde más, por la intervención precisamente de un evangélico presidente, ¿no? Mucho más que Jorge Serrano Elía, que fue presidente del gobierno. Y que fue... Votado después, pero que fue posterior. Estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, había un conflicto terrible en Guatemala, que era una especie de ejército guerrillero, ¿no? Casi guerra civil, ¿verdad? Se puede decir. Casi guerra civil. Capitaneado ese ejército guerrillero, curiosamente por una premio Nobel, entre otros importantes, entre otros que todavía forman terroristas, Rigoberta Menchú, y también, tristemente, con la participación de jesuitas, porque ellos formaron parte, los jesuitas, y de hecho en El Salvador murieron varios jesuitas por haber sido instrumentos de la teología de la liberación.
que consistía en bueno, pues el hacer de Robin Hood. Los Robin Hood del Evangelio, quitárselo a los ricos el dinero para dárselo a los pobres, pero sin escrúpulos y con crueldad incluso, ¿no? Así acabaron los pobres jesuitas, ¿no? Y bueno, pues pude ir en esa ocasión y nos cedieron una propiedad que está, todavía la tenéis, ¿no? En Sanarate. Sí, esa está... Bueno, que nadie la quería. Tú sabes que nadie quería esa propiedad. No lo sabía. El dueño, un pastor guatemalteco, la tenía y no sabía qué hacer con ella, porque la verdad es que era un poco pobre, ¿no? Sí, en un campo, en una montaña. En un campo, en una montaña y con una chabola, vamos, sí, una casa pequeña. Y nadie la quería y entonces estaba en esa conferencia y me la ofreció. Y me dijo, pues quiero verla. Además me llamó la atención el nombre, Sanarate. Digo, una primera fase para los drogadictos impresionante. O sea que tuve el reflejo. Es la mejor primera fase que hay en Centroamérica, con diferencia. Con diferencia, ¿no? Y bueno, pues ahí enviamos un grupo de misioneros, que no estabas tú en ese primer grupo. Eso fue en julio. No estabas tú en ese primer grupo, en octubre, sino que tú llegaste en octubre y vamos a hacer un poco historia. A partir de tu llegada continúas tú. Pero resulta que, bueno, pues empezó la rehabilitación de drogadictos, allí de alcohólicos sobre todo, y se corrió la voz porque no había ningún centro de esos en todo el país, ¿no? Y vieron el cambio. Y entonces, en el año 92, la primera dama... En la exposición de Sevilla, exposición universal de Sevilla. Vino a la Expo de Sevilla. Primero a las Olimpiadas y luego a la Expo de Sevilla. Y estando en Sevilla, pues me localizaron. Yo vivía en Vitoria entonces todavía, donde empezó a remar. Y me localizó el capitán... El jefe del Estado Mayor fue. Fue el jefe del Estado Mayor, bueno, capitán, asistente de la primera dama, y me dijo, la primera dama de Guatemala está en Sevilla y quisiera hablar con usted. Vale, pues curiosamente había vuelo directo desde Vitoria a Sevilla, y entonces, pues después de orar, me hice un vuelo, me fui, y fíjate las coincidencias de Dios, que no son casualidades, ¿no? Estábamos a punto de inaugurar nuestro primer pueblito cristiano de remar, que es en una finca preciosa de Dos Hermanas. En Dos Hermanas, de 120.000 metros cuadrados, que tenía 9 casas, 8 pabellones, calles asfaltadas, farolas, terreno, y, bueno, una especie de condominio que habíamos comprado a un precio de saldo porque fue una cosa sobrenatural. No querían ni proponer la oferta que hice, no se lo querían proponer a la Junta Directiva, y la Junta Directiva le tocó Dios y aceptaron. Entonces lo habían pintado, preparado todo para la inauguración, sin saber que iba a estar la primera dama ya. Y entonces la invité a que fuera a ver ese pueblito, ¿no? de remar, ¿no? Quedó tan impactada y fue cuando me pidió que la enviáramos 10 misioneros para dirigir Gaviotas, el centro penitenciario Gaviotas de menores asesinos, violadores y multireincidentes, ¿no? Bueno, pues hablamos, usted tiene que ayudarme, se matan, allí no hay quien entre, se matan entre ellos, eso es un infierno, y ayúdenme. Y entonces dije, bueno, voy a orar, pero de todas maneras ya puedo decirle que si llegamos a un acuerdo, tienen que echar del centro a todos los funcionarios corruptos, porque yo conocía ya Guatemala, ya había estado, ¿no? Y además es notorio
que sucede casi prácticamente, yo no sé si en todas las cárceles. Ingobernable total. De América Latina, hasta que ha llegado Bukele en El Salvador, pues imaginemos lo que eran las cárceles. Bueno, el caso es que tiene que echarlos a todos y que nadie pueda entrar dentro de la prisión y solamente los guardias en la zona externa. Y nuestros misioneros serán los funcionarios y lo que recauden por sus salarios será en favor de los presos. Eso no lo puedo aceptar yo no lo puedo aprobar. Pues dígaselo a su marido y al ministro de que sea oportuno. Pasaron varios meses. Eso yo no sé en qué mes vino. ¿Vino en junio? O en... Yo llegué a Guatemala el 12 de octubre, el día que terminaba la Expo Universal de Sevilla. Sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues me llamaron, no sé cuánto tiempo pasó, que estaba el protocolo preparado para firmar y que aceptaban nuestras condiciones. Y fue cuando pensamos en ti como director de la prisión y responsable de todo el equipo misionero. A partir de ahí llegaste a la cárcel. Cuéntanos un poco el proceso de cómo fue. Bueno, llegamos, hicieron una cárcel nueva para esos presos, construyeron todo lo que es los dormitorios y nosotros llegamos antes que los presos, 3 días antes. Entonces, pues estuvimos reunidos ahí mirando el centro, gritando pues piedras, cristales y todo eso antes de que ellos llegaran. Y en el primer autobús pues llegaron 60 presos, ¿verdad? Éramos 7 los que estábamos allí. La Policía Nacional cubrían las garitas de afuera para tal y cual. Y recuerdo que los bajamos del bus, lo pusimos en el comedor y se quedaron mirando porque éramos extranjeros. Y había gente que, bueno, sobre todo nos decían, esto es una bomba de tiempo, aquí no vamos a durar ni nada, y todo ese día. Al día siguiente nos despertamos, pusimos en los dormitorios a la gente como pudimos, eran 4 dormitorios, no nos dimos cuenta que estábamos mezclando la nitroglicerina ahí. Y ese mismo día por la tarde en el comedor salieron un grupo. Quitamos todo lo de arriba, pero no quitamos los cristales que habían en la parte de arriba. Se quitaron los zapatos y empezaron a romper los cristales, cayeron y se querían escapar. Nos pusimos en la puerta, digo, madre mía, esto que corrieron hacia nosotros, ¿verdad? Fue cuando a mí me abrieron la cabeza, me rompieron el dedo. Y ese día se fugaron 17, ¿verdad? A base de eso. Entonces, esa misma tarde que salí yo del hospital, al día siguiente pues nos juntamos y la verdad que nos mirábamos, Miguel, diciendo ¿qué hacemos aquí? Porque la cosa no era para menos, pero nadie salió de nuestra boca a decir llamemos a Miguel y vámonos, porque esto es, sino que vamos para adelante a ver cómo hacemos. Yo fui militar durante 6 años, estuve en la Marina de Guerra con 16 y se me quedaron muchas cosas de disciplinas militares, cómo formar, la formación, cómo llevar... En fin, un montón de cosas que empezamos a implementar, pero verdaderamente tuvimos que ponernos a vivir con ello, ¿verdad? Ese mismo día, pues, nos compramos un equipo de béisbol, y no era porque íbamos a trompear a alguien, sino por cubrirnos también nosotros por si cualquier cosa pasaba. Y recuerdo que a los 4 días estábamos ahí luchando, empezamos a juntar lo de las maras 18 con la salvatrucha, que era la 13, quitar los cabecillas, que sabíamos ya quién era, y juntarlo todo en un dormitorio. Porque entendíamos que si todos los cabecillas estaban en un dormitorio, ninguno quería ser jefe, sino todos se iban a respetar y no iba a haber. A los más vulnerables lo pusimos en el dormitorio 6 y así fuimos dividiendo. Pero los 4 días vinieron otra vez los que casi se habían fugado otra vez. Me veo pues a todos los que se ven, el mono, el dormido, el muerto, todo lo que... habían vuelto a ser pillados en delito, lo que sea. Entre ellos estaba Sóstenes, que es el pastor de Costa Rica. Entre ellos estaba el que hoy es pastor de Costa Rica. Y claro, cuando yo los vi, esos fueron los que a mí me trompearon, ¿no? Entonces los enchachamos, bueno, le pusimos cinta en las manos porque teníamos que ver y los pusimos debajo de unas garitas que había para separarlos a todos ellos, ¿verdad? Entonces por las noches pues lo sacábamos, le dábamos un poquito de ejercicio para que se quemara y hablábamos del Señor y todo.
todo ese tema, ¿verdad? Y así nos fuimos haciendo poco a poco con ellos. Es decir, al mes salgo a las 2 de la mañana, porque siempre salía a dar mi vuelta, y el policía que estaba en la garita norte le estaba dando las fugas por la misma garita, le estaba dando las fugas a 5 chicos por unas Reebok, unas zapatillas Nike, eso no sé. Entonces yo los vi y ya se escaparon por la parte de la garita. Me mosqué tanto, me enfadé tanto que al policía lo saqué por las 2 orejas, le quité el arma, lo tiré a la calle y a las 5:30 de la mañana vinieron una patrulla y me metieron preso, que fue los 2 días que estuve en la cárcel, que me sacó la primera dama, que fue precisamente el jefe del Estado Mayor a la comisaría donde estaban los calabozos. Me quitaron los cordones, me quitaron todo y yo alucinaba por colores, y fue a los 2 días este hombre me sacó, hasta el comisario pidió disculpas porque la primera dama estaba muy enfadada, y de ahí me llevaron a la casa presidencial y me senté con Magda de Serrano y con Jorge. Entonces fue cuando le dije, Magda, yo no sé... Con el presidente y su mujer. Sí, eso hay que decir, Jorge, para que sepan que era Jorge el presidente, Serrano Elías, que era el Jorge presidente de Guatemala. Y me juntaron y yo le dije, estábamos flipando. La única manera que me quedé es que me saque también a la policía de las garitas, yo no puedo con esta gente. Porque encima eran los que golpeaban también. Cuando sacábamos a los chicos que no los veíamos, le daban unas palizas. Magda es la única, yo no podemos, eso es tremendo. Y por favor también necesitamos que de la bodega nos quite al que está ahí, porque... nos damos cuenta que en vez de entrar 20 sacos de frijol entraban 8 y se lo quedaban entre ellos los que eran administración. Y necesitamos que nos dé todo eso. Entonces Magda estaba tan indignada, tan enfadada con lo que me había pasado y con todo eso. José, mañana mismo. Y a los 3 días, sí, ¿verdad? Entonces subí a 3 de los nuestros las garitas para que se pusieran ahí. Y debajo de la garita pues poníamos los cabecillas, ¿verdad? Si la garita era una escalera, la garita se cerraba con puerta y aquí había una puerta y aquí poníamos el colchón para tenerlos controlados. Y así empezó Miguel. Empezamos a hablar, a empezar a hacer servicio. Cuando os hicisteis cargo de la prisión, os dijeron que tomarais fusiles. Sí, ¿no? sí, que nos querían armar con pistolas y todo eso. Lo que llevaba la policía más, había un cuarto de armamento que estaba abajo, que le dije que nosotros, pero sí nos ofrecieron que lo agarráramos, que no habría problema. ¿Y qué les dijisteis? No, le dijimos, mire, nosotros aquí no hemos venido ni mucho menos a defendernos de nadie, sino que... Ya lo habíamos dejado bien claro, que nosotros de armas, las armas espirituales de Efesios 6, 10, la armadura de Dios, es lo que teníais. Y Magda que no llevar. entendió porque era cristiana, si no Ella hubiéramos dado con un hueso duro. Ella era una verdadera evangélica. Su marido, pues, un poco hipócrita. Fue la mejor primera dama que hemos tenido. Como resultó después, porque yo también te puedo contar experiencias con ese hombre, con el presidente, que tú sabes bien, pero... Entonces, ¿no has contado una batalla especial cuando venían toda la marabunta contra vosotros y vosotros es que tuvimos varios motines con los bates sí. de béisbol en la mano? Tuvisteis otro motín también en el cual le metieron una pistola, pero eso ya fue más adelante. Metieron los funcionarios, consiguieron no, meter, una madre entre sus piernas. A través de una madre metieron una pistola a uno de los presos. A uno de los presos para que organizara un motín. ¿Qué pasó ahí? Primeramente, el motín ese que te hablo, estábamos Juan Bulla. Estábamos abajo nosotros en la oficina subiendo y de buen momento vemos una marabunta que se junta para la puerta principal, que era una malla, y la tiran. Nosotros ya íbamos equipados, como te digo, con el equipo de béisbol. Yo tenía... Cada vez que subíamos teníamos que hacer así para que nos vieran que no nos... Entonces bajó esa marabunta y nos miramos Juan y yo y, madre mía, Juan se quitó la dentadura postiza que tenía y se la metió en el bolsillo. Y dice, bueno, venid para adelante, venid. Cuando algunos se intimidaron cuando vieron eso y se subieron para arriba. Otros sí se escaparon. Pero cuando vieron que el otro se quitó la dentadura, como ellos dijeron, esta gente están dispuestos a quitarse la vida, a por todas. A por todas. Y encima, pues esto nos machacan con el bate. Sí, con el bate. No se me olvidará en mi vida que a quitarse. Le salía el aire para... Venid para adelante, venid porque aquí estamos... Y eso fue olímpico. Fue una escena de terror para ellos, claro. Sí, ellos pensaban, bueno, estos dos pues no van a salir de ahí. Sí, y ahí se escaparon
escaparon ya menos. 11, escaparon 11. En la primera vez se escaparon 17, Sí, esta que 11. Y después... En la tercera, Y pues en el viene- tercer motín... La tercera, pues como teníamos las visitas abajo, una de las madres entre las entrepiernas traía una calibre 9, se la dio a su hijo, que era el Chiqui, que era uno de los jefes de las más peligrosos que hemos pasado ahí. Entonces el Chiqui, para escaparse, la recibió, la pistola y todo eso. Pues nosotros siempre cacheábamos a la entrada de los familiares, pero se nos olvidó cachear desde los familiares hasta cacheábamos la comida, pero ¿quién le va a mirar a una mujer entre sus piernas que llevaba un revólver, más siendo nosotros hombres? Entonces subió para arriba, estábamos en el comedor, se fue corriendo para el comedor, amenazó al policía de que abriera la puerta, la abrió, y cuando abrió la puerta el policía pues hizo algún gesto, lo que sea, le disparó en el pecho y ahí lo dejó frito. Y él se fue disparando por la puerta, ¿verdad? Pero ahí la respuesta no fue que los presos apoyaron el motín. No, eso hay otro. Carchó, Sí. le agarraron en el comedor con el pescuezo, con un cuchillo, estábamos todos ahí, y vino uno por atrás, un cuchillo, y dice, nos vamos hasta la puerta aquí, y estábamos todos. Entonces los chicos que estaban detrás, que eran de la gaviota, agarraron al que tenía el cuchillo. Y lo quitaron, no, aquí fuera, aquí tal, y lo desarmaron a él. Y nos dieron a nosotros el apoyo. Si no hubieran matado a Cho ahí seguro, porque era el muerto, uno que le llamaban muerto, que le daba igual a los 880. Y ese fue también donde nos dimos cuenta que ya no estábamos haciendo con la población, ¿verdad? Y ya después no hubo más motines. Ya no ¿Cuánto hubo más. tiempo hubo de paz en la cárcel después? Porque recuerdo que hicimos una fogata en la cancha de fútbol y empezamos con la alabanza a cantar y empezamos como gritaban en los dormitorios, saltaban y nos fuimos para allá y la gente endemoniada de una... Yo en mi vida he tenido una experiencia más fuerte que ese, saltando endemoniado por medio de la alabanza y tú les decías que yo no tenía ni idea de lo que era liberación ni nada, pero le decían en nombre de Jesús. ¡Ay! Mira, eso fue impresionante. Los bajamos a todos los dormitorios a la hoguera. Y ahí empezamos a cantar, y empezaron a haber conversiones, los chicos lloraban. Fue algo impresionantemente inolvidable ese día, esa noche. Pero tuvisteis que hacer lo que no hay otro ejemplo, que es vivir con ellos, comer con ellos, Es que no se podía compartir con ellos, haceros presos como ellos. Porque tenía que Ese es el conocerlo. espíritu de Jesús, que es que no habiendo cometido pecados se hizo como pecador y para llevar nuestros pecados, ¿no? Y bueno, pues yo las experiencias que he tenido ahí, pues ya ya sabes, ya las recuerdas. Iba desde el aeropuerto directo ahí, y ahí me teníais para predicar a los presos. Yo recuerdo que en una ocasión, de esas escenas que se te graban para toda la vida, ¿no? Un joven había matado a 8 personas. Se queda Carlos Moreno. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar y pidió perdón gritando. Y yo dije, la misericordia de Dios, ¿hasta dónde llega? Al primero que mató fue a su padrastro. A su padrastro en la cama, le cortó el pescuezo ahí. Terrible. Delante de la madre. Delante de la madre. Y luego se escapó. Y empezó después su carrera. Se escapó, ¿no? Le dieron un proceso que lo iban a cambiar, trasladar, y en el traslado del juzgado eso lo mataron. Así fueron a por él. Fueron a por él y lo mataron. O sea que no. En la escalera del juzgado fue. A eso lo metieron. Pero no, yo te estoy hablando del que estaba en la cárcel y que se convirtió. Si lo mataron no puede ser ese. No, sí, quizás estemos hablando de casos de... Sí, no me acuerdo. el que yo estuve... El que mató a su padrastro. Bien, cierto, tienes razón. Es que ¿cuántos? Yo te estoy hablando del Seven, sí. De eso habrá varios que han matado a su padrastro y a su propio padre incluso, porque eran todos asesinos. Ya sé quién es. Desde jóvenes, ¿no? Desde niños y Es que eran todos, adolescentes. eran multirresidentes y con delitos de sangre. Con delitos de criminalidad, ¿no? Y ese joven, pues a mí me impactó, porque me confesó que había matado a 8 personas y que empezó a matando a su padre cuando tenía 10, 11 años, no sé cuánto, ¿no? Y tuvimos ahí experiencias maravillosas de conversiones, de liberaciones, de sanidades. Y, es que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
y la misericordia de Dios. Y Dios ama mucho al que mucho se le perdona también, ¿verdad? Claro, el que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Los que hemos recibido esa misericordia más grande que la de otros, porque hemos sido más pecadores que otros, pues una vez que hemos sido perdonados, estamos tan enamorados de Jesús, ¿no? Y bueno, pues después los jueces vieron el resultado al cabo de un año, más o menos, ¿no? Y dijeron, ¿cómo puede ser de un 100% de reincidencia a un 33%? A un 33%, ¿no? Como algo está pasando en esa prisión, ¿no? Y entonces os entregaron la segunda prisión. San José Pinula. San José de Pinula. Que ya era de prevención y la de primera fase, digamos, que ya entraban por robo, no era la... Ya eran adultos, además, la mayoría. Algunos sí, porque como no se podían demostrar la mayoría de edad, la mayoría sí. Pero ya era por robo, hurtos, no eran por delitos graves como un gaviota. Y después todavía... Nos dieron gorriones. Gorriones, otra tercera. Y así yo recuerdo que estuvisteis como 7 años dirigiendo las 3 instituciones penitenciarias 100%. Totalmente. Sin que Remar recibiera remuneración alguna y los ingresos que recibíais eran dedicados a mejorar todas las condiciones. Sí, pusimos la escuela de alfabetización, pusimos el taller de panadería, pusimos unas cuantas cosas para ellos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues enseñasteis a leer y a escribir a muchísimos, y formación también profesional. Y bueno, pues el resultado es que muchos salieron y no reincidieron y fueron integrándose a las congregaciones evangélicas o... Todavía no teníamos cuerpo de Cristo allí. Empezaron a darnos niños para que los cuidáramos, que se abrieron los hogares de niños, ¿verdad? Sí, después... Ya lo habían abierto antes, ya había un hogar de 11 niños y todo eso. Sí, lo que pasa es que después compramos un terreno y empezamos a construir la ciudad de los niños, ¿no? Que fue un proyecto... Bueno, ahí está, funcionando, siendo el buque insignia de Remar Guatemala, ¿no? Y que tuvimos la gracia de donaciones importantes para conseguir construir todas esas casas. Caja Madrid. Caja Madrid nos ayudó. Una casa, la Embajada de Japón nos construyó otra. La Embajada de Japón os dio $100.000 para... 150.000. O $150.000. Que yo recuerdo que como son japoneses iban toda la semana a supervisar, ¿verdad? Iban a supervisar, pero es que llegó el primer ministro de Japón que tenemos ahí, fue a Guatemala con los chicos, precisamente para participar en el nombramiento del nuevo presidente del país. Aprovechó. Como es preceptivo. Y dijo, quiero ver esa propiedad que se ha construido con el dinero de la embajada. Y yo recuerdo que el informe que recibí vuestro es que dijo, pero ¿cómo puede ser con $150.000? Nosotros habríamos necesitado 350 o 400 para hacer esto. Y que nos llamaron a los años para que retiráramos 11 quetzales de la cuenta. Que ellos no querían hacerse. 11 quetzales. ¿Por qué? Pues no sé, yo quería la cuenta limpia, 0. Así, Y yo me reía de eso porque dije, madre mía, tuvimos que ir a por los 11 quetzales. Porque es que son... Ellos son tremendo. Japón, son casi como más que alemanes, meticulosos al máximo. Al máximo. ¿No? Y bueno, experiencias muy, muy hermosas. Después tuvimos la oportunidad... Te has olvidado del seminario que estaba antes. Eso, la oportunidad de comprar un seminario católico con 60 habitaciones. 90 habitaciones. Los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos. 90 habitaciones. Claro, cuando fui a verlo, pues recuerdas, pedían $600.000. Era una burrada para aquel tiempo. Y era una bestiada. Y además al contado. Y yo recuerdo que le ofrecí $400.000 y a plazos. 20.000 al mes, no sé qué, no sé cuál, salvo una cuota de 90.000. Que no la prometió. Exacto. Entonces empezamos
conseguimos la primera cuota de los primeros 20.000 de entrada y así. El Señor fue proveyendo, porque siempre estábamos, y más entonces, estábamos a cero, no, bajo cero, en números rojos. Y resulta que cuando se entera el presidente susodicho, ¿no? Jorge Serrano Elías, de que hemos comprado el seminario católico, nos llama y nos dice que nos invita a cenar a su palacio, ¿no? Sí, a la casa presidencial. A la casa presidencial. Y allí que fuimos a cenar con ellos, pues tú y tu esposa, mi esposa y yo, los cuatro, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo habéis comprado eso? Porque la Iglesia Católica le había intentado machacar, ¿no? Y para él era un hito eso. Y entonces, pues, quiero verlo. Y nos volvimos desde la casa presidencial al seminario con su comitiva. Con toda la escolta, madre. Llegamos allá y, bueno, entramos en uno de los... el Sanedrín que tenían los católicos, era un Sanedrín. Un Sanedrín, ahí, sí. Para orar ellos y todo eso. Y ahí oramos, porque él, pues, iba de evangélico... Yo recuerdo la palabra que dio Miguel, que dijo, extranjeros vendrán a apacentar a mis ovejas, puso él, hablando de nosotros, ¿verdad? Sí. No, él era era eminente de Pico. Sí, total. Pico fino, porque además pertenecía a un ministerio, de un pico de oro, el que dirigía el ministerio, que mejor no mencionar personas cuando es negativa a la mención, ¿no? Entonces... claro, subimos arriba al tejado, desde allí... Que hoy es la iglesia. Que hoy es la iglesia, sí, el local de culto. Entonces subimos y nos dice, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pagado esto? ¿Cómo estáis tal? Y yo le digo, bueno, pues ahora ya habíamos dado, no sé si $110.000. No recuerdo bien. Y ahora tenemos un pago de $90.000 dentro de 3 meses. Pues yo os lo pago. Cometí un grave error. La primera vez que yo hablaba con un presidente de un gobierno, de un país, y que encima era evangélico, y que su mujer sí que tenía testimonio claro de ser verdadera hija de Dios. Y entonces me lo creí. Y no consulté a Dios. Me volví a España y resulta que, bueno, pues pasaba el tiempo y ¿El autogolpe? Y no respiraba. Y entonces, unos días antes de que terminara el plazo, me viene aquí un pájaro carpintero. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios, Señor, ¿por qué estoy pensando yo esto? De esta manera, insistente. Y entonces, ahí va. Y entonces me di cuenta, no va a cumplir. Me puse de rodillas, pedí perdón a Dios. Señor, perdóname porque confié en el hombre y no busqué tu rostro. Y después dije, pero Señor, yo compramos ese seminario después de ponerte pruebas y sabiendo que era tu voluntad. Así que esto es asunto tuyo. Tú tienes que sacarnos de este apuro. Y fíjate, ahí sucedió un milagro impresionante. Tú ya sabes, resulta que cuando iba a vencer ya el plazo, el último día, yo fui a Juancho, que era el secretario que tenía yo en Vitoria, vete al banco y dile que preparen para mañana $90.000, lo que teníamos que pagar. Y me dijo, Miguel, estamos en 500.000 pesetas en números rojos, estás loco. Tú diles que preparen $90.000 para mañana, que el Señor proveerá. No teníamos la forma y yo no sabía cómo iba a venir el dinero. Estas son historias que cómo uno puede dejar de creer en el Señor, ¿no? Imagínate esa noche
lo que pasó con Juancho y con los testigos. Cuando llega al banco y dice, prepara para mañana $90.000, digo, ¿estás loco? Si mañana no tenéis las pesetas, pues entonces vais a tener un gravamen importante. Aparte de la denuncia de los que ya estábamos amenazados. Aparte de que, nos quitaban el seminario, eso está claro, ¿no? Y entonces esa noche, uno de nuestros pastores hoy, que no estaba en el ministerio, había tenido un accidente de tráfico. Y los hermanos buenos samaritanos de Remar le habían visitado en el hospital y le habían ministrado. Pues ese había recibido la indemnización de su accidente de tráfico, 7 millones y pico de pesetas, que eran $70.000. Y por la noche el Señor le dijo, tienes que dar todo ese dinero a Remar. A la mañana siguiente vino como loco, ¡bomba! Wow. Y después una secretaria había recibido una herencia de su abuela y la tenía apalancadita. ¡Bomba! Tienes que darlo todo. Y lo que faltó, un tío de Javi lo puso a disposición para completar. Y heme aquí que Javi viajó con $90.000, entonces vaya atrevimiento también. Hoy no se puede hacer una cosa así, pero en aquellos tiempos no había mucho. No había problema. Y entonces viajó con $90.000. Estamos hablando, ¿cuántos años? ¿30 años? 30 años. Sí, el seminario fue en el 30 años. 30 años, 93, 94. Fíjate. Entonces, y salimos del apuro milagrosamente. O sea que el Señor es fiel, ¿no? Y a partir de ahí empezasteis a recoger pues, a ancianos que eran los que se morían por las calles, ¿no? Y llenasteis enseguida el seminario como una especie de hospital de... Sí, al principio fue eso. Hospital de terminales, de enfermos terminales, ¿no? Y también después ya abristeis la primera congregación, un gran salón, que sigue siendo pues la central vuestra de Cuerpo de Cristo en Guatemala, ¿no? Y qué bueno que empezamos a hacer campañas evangelísticas. Siempre en el mismo sitio. Había sitios que cambiaban, pero nuestro sitio favorito era la zona 1. En la acústica. Es que ahí estaban todos metidos. Ahí estaban todos los bandidos. Todo el mundo. Experiencias en campañas que hemos tenido. Impresionante. Impresionante. Yo recuerdo una campaña... Sí, esa es la que... Bueno, vaya. Que todos los que estaban en la primera fila estaban endemoniados, ¿tú te acuerdas? Pero no solamente los de la primera fila que empezaron a saltar, sino que cuando miramos ahí, habían los asientos también. Parecía eso una carrera de canguro. Pim, pim, bam, boom. Era impresionante. Y si nos asustamos porque... Cuando vimos toda esa marabunta, digo, madre mía, a ver si no vamos a terminar nosotros también endemoniados, porque estaba todo el mundo, de dos en dos lo agarrábamos. Y como no teníamos mucha experiencia con los demonios, madre mía. Pero siempre pescamos almas ahí. Siempre nos llevamos en el bus, nos llevamos gente, siempre cada campaña. Pescamos almas, que eso es lo importante, pescadores de almas, ¿no? Y bueno, pues después se fue extendiendo la obra social, la ciudad de los niños creció y creció y creció hasta tener unos 300 niños, ¿no? Tuvimos más de 450 más de 450 Eso era una barbaridad. Y hasta 3 colegios habéis tenido. Hemos tenido 3 colegios, primaria, secundaria y bachiller. Ya. ¿Y seguís teniendo ahora? Ahora hemos cerrado el Olivo 1 porque estamos en un sitio que era peligroso y lo hemos puesto en el Olivo 2, donde está la ciudad de los niños, que tenemos primaria, secundaria y bachiller. Ya, ¿el Olivo 1 era propiedad nuestra? Sí. ¿Y qué pasó con eso? Ahí estamos, intentándolo... No está... ¿No te acuerdas que te dije que está cerrado? Sí, bueno, hay un hogar de segunda fase y uno de primera, hay gente ahí viviendo. Hay gente viviendo, eso no se puede abandonar. Madre mía. Después abristeis en el Petén, que madre mía, qué sitio, ¿no? Uf. Terrible, ¿eh? Y que Petén además... en la ciudad sin ley, eso es otra historia. Y viajar al Petén además era otra historia, eran 15, 16 horas y la mitad del camino era de tierra y cuando fuimos en la época la abrimos, estaban los guerrilleros en un lado, los militares en otro. Eso fue otra historia, otra odisea. De los vuelos que hemos experimentado, pero
terribles. Javi estuvo en todas esas. Javi fue el que estuvo en todas esas maniobras. Sí, Javi estuvo, claro, porque después él fue de pastor general, Sí. antes de que tú fueras el pastor general. Entonces, de los vuelos que tuvimos, hicimos un vuelo al Petén y un huracán apareció. Y el avión tenía que cruzar el huracán y los árboles salían disparados por los... Y el aeropuerto era cortísimo. Y el avión temblando, todo el mundo gritando. Y digo, aquí se acabó, esto es nuestro final. ¿Hasta aquí me trajiste? Vaya vuelo de AUPA, ¿no? Sí. Tuvimos otro parecido a Montevideo, pero el de Petén fue el más terrible, ¿no? Y bueno, ¿qué planes pensáis para esta situación actual? Porque ya no es lo mismo. El gobierno de Guatemala ya no son esas facilidades. A los 7 años de llevar las cárceles, ¿qué es lo que pasó? Pues vino un gobierno que era el de Ramiro León Carpio y con su mujer, que era la primera dama, que era horrible, pues quería que los niños tenían derecho a la libertad de religión, como hacíamos culto, hacíamos servicio, y querían pues llevar curas, padres ahí para hacer también los domingos, uno arriba y otro abajo, pero que le diéramos... Entonces yo te hablé, aparte de que iban a agarrar la administración, la parte de la despensa y todo ese tema, si queríamos renovar contratos, yo te llamé y tú me dijiste que de ninguna manera nosotros vamos a contribuir con nada. Querían volver a poner funcionarios corruptos. En la bodega, en lo que es la bodega. En el control. Porque cuando vosotros a la primera dama le dijiste que eso no podía ser, os dejaron el control total de la cocina. José el Canario era el administrador. Era el que y vosotros administrabais los alimentos, los cocinabais y les dabais de comer. Y siempre, bueno, pues fue una transformación, porque claro, con manos limpias, ¿no? Entonces me diste que no. No, ¿cómo íbamos a volver a...? ¿Sabes qué? Íbamos a ser cabeza de turco. Totalmente. Ellos iban a volver a traficar, a permitir el tráfico de drogas dentro, a robar los alimentos... Y nosotros a pagar las consecuencias. Entonces dijimos que no. ¿Y qué pasó en la prisión de Gaviotas cuando nos tuvimos que ir? Fue a los 8 meses. Hubo un gran motín donde hubo 17 muertos jóvenes. Se incendiaron todas, incendiaron dormitorios donde no habían salida y fue un destrozo total y algo impresionante. Y en Pinula a los 2 días donde le quitaron al profesor el corazón, yo estuve en una clase donde ellos estaban comiéndose lo de la M3, el corazón abocado, porque estaban haciendo pastos ahí. Eso fue tan horrible, Miguel, yo nunca quiero recordar eso. Tan caníbal eso que... Eso no es que estabais vosotros. Estábamos nosotros porque iba con Salvador Gándara, el alcalde de Villanueva, porque era ministro de Gobernación y quería otra vez que agarráramos. Pero no estabais... Estábamos el día ese. Pero no dirigiendo. No. Hombre, hijo, por favor. No. Pero claro, vimos el desastre. Porque queda un poco confuso. No, perdón. Ya no teníais ninguna responsabilidad. Estabais como queríais seguir yendo de visita por amor a los presos. Sí, porque como nos seguimos yendo a multitud de prisiones. Nos llamaba. Claro. Y... qué pena que después no... Claro, insistieron, quisieron forzarnos. Es más, vino a visitarme, no sé si la vicepresidenta del gobierno... Fue Sandra Torre, que después, ¿te acuerdas que te llamé? Que nos querían dar otra vez las cárceles, ¿verdad? Nos las querían dar y nos querían obligar, Yo fui a casa presidencial, pero no aceptaban. No aceptaban las condiciones. No aceptaban todas las condiciones. Y entonces no pudimos. Y es cuando realmente ya nos olvidamos. Nos quisieron forzar, pero entonces ustedes que tanto que aman Guatemala no quieren ayudarnos, no quieren... No quieren ustedes. Ustedes no quieren. ¿Qué funcionó bien 7 años? Ahora quieren ustedes volver a contaminar y a obligarnos a participar en sus contaminaciones de ninguna manera. Es como volver a empezar, imagínate. Eso nos reprocharon y nos obstaculizó, porque buscaron zancadillear de una forma o de otra, ¿no? Y qué pena que no hayan vuelto a pensar en ese pues hito histórico de Remar Prisiones, 7 años, con una pacificación y una
una bendición sobrenatural de liberación, de sanidad, de rehabilitación y reinserción de presos. Pero, en fin, seguimos ahora con 3 prisiones, como tú sabes, en Paraguay. Sí, lo vemos. Pero bueno. Y entonces, ante un gobierno diferente que el que hay ahora, ¿verdad?, tenéis una gran dificultad, ¿verdad? Primero que no quieren saber nada, no importa muy poco lo que es la problemática social en Guatemala, y siempre lo mismo. Viene un gobierno hace 4 años, el que si has hecho algo, pues el otro te lo tire, y así sucesivamente. Pero el que ha venido ahora, inexplicablemente, no sabemos por qué se está nada que ver con Dios, ni todo lo contrario, ¿no? Incluso nos dieron la concha acústica por una mujer que tenemos ahí que trabaja eso, pero ya no la dan a nadie, mucho menos para campaña evangelística, que no se haga en las calles, que no sé qué, y le llaman ellos libertad de religión. ¿Y cómo es posible que el país más evangélico... No podía callar, José, perdón. Yo lo sé, no, pero sí es que es la conclusión que siempre se llega. Más evangélico de Centroamérica y casi, yo creo que de Sudamérica. Del mundo, ¿no? O del mundo, ¿no? Probablemente. Que es Guatemala, con millones de evangélicos. Resulta que no tenga una conciencia social despierta y no estén apoyándoos. Es algo increíble, es algo increíble. Y que estén teniendo iglesias de 60.000 miembros, de yo que sé cuántos, ¿no? Y con aviones particulares, los pastores dirigentes, mientras todavía hay niños en las basuras. Hay 9.000 niños de la calle y hay 47.000 iglesias. Si nos lleváramos un dedo cada uno, se acababan los niños de la calle. Fíjate. O se montaran escuelas, se montaran hospitales, que es lo que hace falta ahí. ¿Y ayudas que os dan las iglesias? Es que el tema es de siempre, ¿verdad? Como ellos se excusan de que no es su llamado. Su llamado es el adiestramiento, la familia, el discipulado, todas esas cosas, y hacen grandes congresos. Y te dicen a ti que todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y qué tal, pero todos quieren ser cuello. Y perdóname la expresión, nadie quiere ser el trasero, ¿verdad? Porque hay que limpiarlo, que es donde está la... Pero ellos todos quieren ser cuello, y ese es el problema. Que se excusan en que somos un... Cuello duro. Sí, cada uno tiene reverendos, todos. Ustedes remar, se dedican ahora, a esto. De hecho, ya casi todos son apóstoles. Tú vas, sí, ahí era un consejo apostólico. Le dices a uno, pastor, tal. No, a mí no me llames pastor. Sí. Apóstol, no. A un consejo, yo creo que el consejo apostólico más grande de América, el que tienen ahora. Pues sí, pues qué triste. Qué dolor, qué sufrimiento, que Dios tenga misericordia de ellos. Porque, sí, nosotros seguiremos haciendo lo que... Claro, nosotros no vamos a dejar que nos entre ninguna tristeza, amargura, queja o pues enojo. Más que nada es impotencia muchas veces, ¿verdad? Eso sí, hacer más y no se puede. Más que nada es también sufrimiento por ellos, porque se están privando de lo que es la manifestación del amor, que es dar, ayudar. Que eso es un llamado para todos. Que eso es un llamado para cualquiera que se atreve a mencionar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque Dios es amor y amar es dar. Y por eso se les conoce por sus frutos a los hijos de Dios. Y el fruto excelente es la naturaleza, la sustancia de Dios, el amor, que es sacrificial, sufrido, generoso, dador. Ellos cambian esos frutos por los frutos del éxito, de la prosperidad, que se creen que son los que están dando y se creen que son los que agradan a Dios, ¿verdad? Sí, el tener riqueza, el tener confort, llena, el éxito, ser cada vez más parecido al norteamericano, al movimiento. Y con esos frutos ellos están contentos. De la teología de la prosperidad que ha contaminado. Que el único que prospera es el pastor. Sí, los demás también hay, porque entre ellos se ayudan y hacen network y se facilitan. Pero Miguel, si me mandan gente de sus iglesias,
a que ay, el marido de mi secretaria, que es alcohólico, por favor, lo atendemos. ¿Tú te crees que te dan un quintal de frijol o algo y siquiera se preocupan por ellos? Es decir, que ellos, cuando se preocupan por ellos, para orar, pero del cuerpo no, el cuerpo no lo mandan a remar. Mira que tengo aquí el marido de mi secretaria, hombre, a ver si lo ingresan, ¿no? Y después no te dan ni siquiera, pues entonces ya cae uno en esas cosas. De, bueno. Ya, pero menos mal que el amor no espera compensación. Nada, bueno, nada. Es gratis. Pero digo la forma, ¿no? Ya, sí, es un dolor, es un sufrimiento, porque es una injusticia. Que haga una injusticia el incrédulo es propio de su naturaleza, pero que haga injusticias los que se cantan como si fueran ángeles y hablan del Señor, Señor, Señor. Pero claro, se cumple lo que dijo Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y por dónde va a empezar el juicio? Sino que hace mi voluntad. Porque me decís Señor y vuestro corazón está lejos de mí, ¿no? En fin, en cualquier caso, yo te ruego y que comuniques nuestra bendición total y nuestra participación, como hemos hecho siempre, en todo lo que pueda ser de bendición para remar Guatemala y remar Centroamérica. Y bueno, damos gracias a Dios porque habéis enviado misioneros, pero sobre todo misioneras, y ahora ha venido tu hija a estar un tiempo acá, ¿no? Con nosotros. Y eso para mí es el regalo mejor que habéis podido hacer a España. Las misioneras, sobre todo, porque luego se van casando con nuestros jóvenes, nuestros hombres, como también, pues oye, habéis podido experimentar el casamiento de tus hijos. Y recuérdate, Miguel, que en Centroamérica fuimos los 7 que estuvimos en Gaviota, los 7 nos casamos con guatemaltecas y se abrió Centroamérica, ¿verdad? Cada matrimonio lo mandaste a un sitio. Así es, eso fue después. ¿Cómo se emprendió la obra? Pero la madre de remar Centroamérica, de todo Centroamérica, fue Guatemala, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, José, de verdad, y a pesar de que tú sabes cómo me gusta usar la vara, ¿no? Pero estoy muy agradecido a que habéis tenido perseverancia, paciencia y mucho amor. Y por eso seguiremos estando de todo corazón con vosotros, orando por vosotros y dispuestos a sacrificar lo que haga falta en vuestro favor, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que despidiéramos este programa con una canción tuya muy famosa que... Madre mía, qué líos me metes. Que se llama Niños de la calle, ¿no? Es que ha sido un hito, ha sido un bestseller en todo Centroamérica, y yo he disfrutado mucho escuchándola. Y bueno, por hacer algo diferente además en estos programas que siempre son un poco, pues eso, muy... Tengo que ser yo el que marque la diferencia hoy. Claro que sí, claro que sí. Siempre pues hablar, una canción alegre y muy directa de mensaje que nos dejas para toda la audiencia. Y les pido ya que oren mucho por José, su familia. Han pasado situaciones de amenaza de muerte muchas veces, atracos y yo qué sé, los sufrimientos que han tenido y que les han madurado, pero les han llevado a la valentía de perseverar y no tirar la toalla, como han hecho muchos de otros ministerios. Y por tanto, por favor, oren por Remar Guatemala, Cuerpo de Cristo en Guatemala, por el país, por las iglesias que están, dormidas, y por nuestros pastores que están ahí valientemente. Y ya les anticipo que me gustaría, en la próxima visita del año 26, en febrero, formar un grupo de peregrinos que me acompañen a Guatemala, como me acompañan a Israel cada año,
Por cierto, pues ya que hablamos de Israel, tendremos viajes a Israel el 7 de agosto y el 11 de diciembre, como el año pasado. 2 grupos de 50 personas que esperamos completar. Pero esto es una novedad también. Ya lo he hablado con el pastor José, de ir a visitar ese país maravilloso. Porque después de España y de Israel, para mí el país más precioso del mundo es Guatemala. Es un país bello. Es algo maravilloso, no solo además por el clima al estilo canario, ¿no?, sino por la hermosura del país tan diverso. Y podremos hacer un viaje de unos 10 días en el cual participen los que nos acompañen, de ver un poco la obra social y participen del congreso que tendremos de 3 días, 2 días y medio, y hacer un turismo hermoso por los lugares más espectaculares que se pueden imaginar, porque yo he quedado, aunque no me gusta mucho hacer turismo y no he hecho mucho turismo, pero no he tenido más remedio a veces que visitar Atitlán, para mí el lago más hermoso del mundo, por ejemplo, porque pues, me ha forzado la situación o como sea, ¿no? Y además no está mal. Ya quisiera tener posibilidad de hacer un poco más de turismo para maravillarme de la creación de Dios. Así que bendigan a Guatemala y prepárense para visitar ese país. En febrero del año que viene. Hay tiempo de sobra. Porque yo sé que el espíritu viajero se ha despertado. Y lo despertó Dios después de 2 años de reclusión con el COVID. Así que esa especie de cárcel domiciliaria pues produjo una reacción impresionante que ha hecho que siempre se completen los grupos para Israel, incluso en tiempo de guerra, cosa que es milagroso. Pues vamos a potenciar esto, ¿verdad, José? Vamos a darle. Pues quieres, por favor, ministrarnos con Niños de la Calle. Perdónenme que hace tiempo que yo ya no canto ni en la ducha, pero vamos a recordar estas sevillanas que hace tiempo se compuso precisamente para ellos. Si lo ves y no sientes nada, ponte delante de Dios. Ponte delante de Dios. Si lo ves y no sientes nada, ponte delante de Dios. Si lo ves y no sientes nada, ponte delante de Dios. Ponte delante de Dios. Pues no puedes ser cristiano y no tener compasión. Pues no puedes ser cristiano y no tener compasión. Niños que están en la calle, necesitados de Dios, no puedes pasar de largo si es que tú tienes a Dios. Hermano, tienes que amarlo. Cuando los vi allí tirados, algo dijo en mi interior. Algo dijo en mi interior. Cuando lo vi allí tirado, algo dijo en mi interior. Cuando lo vi allí tirado, algo dijo en mi interior. Algo dijo en mi interior. Era esos niños en la calle que también los amo yo. Y era esos niños en la calle que también los amo yo. Y tú que eres cristiano, gracia de Dios, no puedes pasar de largo si es que tú tienes a Dios. Hermano, tienes que amarlo. Jesús se goza en el cielo cuando ve a un niño reír. Cuando ve a un niño reír.
Jesús se goza en el cielo cuando ve a un niño reír. Jesús se goza en el cielo cuando ve a un niño reír. Cuando ve a un niño reír, que ha conocido el camino y que ha vuelto a ser feliz. Que ha conocido el camino y que ha vuelto a ser feliz. Niños que están en la calle necesitados de amor, no puedes pasar de largo si es que tú tienes a Dios, hermano, tienes que amarlo. Desde ahora cuando les veas, yo te puedo asegurar, desde ahora cuando les vea, yo te puedo asegurar, desde ahora cuando les vea, yo te puedo asegurar, que aunque tú no te lo creas, algo sí que va a cambiar, que aunque tú no te lo creas, algo sí que va a cambiar. Niños que están en la calle necesitados de amor, no puedes pasar de largo si es que tú tienes a Dios, hermano, tienes que amarlo. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Oh, José, bueno, esa canción viene acompañada de otras canciones. Tienes un... Sí, tenemos dos cassettes hechos. Una se llama Rumbas Cristianas y la otra se llama Sevillanas al Cielo. Pues yo quisiera anunciar vuestro correo electrónico o WhatsApp para que puedan pues adquirir esas canciones, y también para que si quieren donar, ayudar, ofrendar a los niños de la calle, al colegio de los niños, la ciudad de los niños en Guatemala, al ministerio tan hermoso que estáis haciendo allí, pues que se pongan en contacto. ¿Quieres, por favor, dar vuestro correo electrónico y vuestro WhatsApp? Por favor, en Guatemala lo que es la educación, la salud es pésimo, y nosotros ahora hemos montado también una clínica médica para la gente de la comunidad de bajos recursos, y siempre pues se necesita un montón de apoyo, ¿verdad? Que no hay. Mi correo electrónico es josegomez@remarguatemala.org, ¿verdad? Y cualquier clase de ayuda. Yo a veces en Guatemala digo a la iglesia que, bueno, si no quiere, pues ves tú y abraza a un niño, con el hecho de sentir el calor también de otras personas. Se da un fruto increíble, pero... Y pueden apadrinar un niño. Por supuesto. Hay niños para apadrinar ahí. Tenemos un buen grupo. Cientos de niños. Y pueden acompañarnos para conocer la ciudad de los niños de Guatemala, que es... Bueno, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿verdad? Exacto. Mejor verlo que... Y que recibió el mayor premio... Sí, el premio a la mejor ONG. De la mejor ONG del país, ¿no? Y bueno, que sigue fielmente perseverando en el amor, la compasión, la generosidad, el sacrificio glorioso del amor sufrido en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, oren por este ministerio y por los siervos de Dios que lo llevan. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por este programa, por José, la obra que estás haciendo a través de él, y los obreros que están con él, por su familia, sus hijos, y por su esposa. Y Dios mío, que sigas abriéndole puertas, que no mengue tu provisión, Yahweh Jireh, y que les des también los obreros que necesitan, que puedan seguir también enviando misioneros por el mundo. Bendícelos, fortalécelos, guárdales de todo ataque del diablo, y Señor, que te honremos con esta maravillosa gracia de servirte en la visión que nos has dado, de remar, de cuerpo de Cristo, de buscar tu reino y tu justicia. Gracias, bendice a los que han escuchado este programa. Y Señor, provócales a celos, a compasión, a misericordia, especialmente por los niños, que son, bueno, tu principal tesoro de tus criaturas. Gracias, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Hola, San Miguel. Paz. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Tertulia de amigos. Que el Señor les bendiga.